¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Contragolpe 2024. En esta modalidad que tomamos este año de analizar diferentes aspectos de la vida del país, un poco la política, otras veces la economía, otras veces temas sociales, hoy es el turno de la justicia. En planos generales, en la Corte Suprema faltan designar a 2 miembros en la actualidad. Hay más de 200 tribunales juzgados en el país que no tienen sus titulares designados. En el medio de eso se está analizando una posible reforma judicial, pero sin embargo la pregunta que nos hacemos es, en la diaria, ¿la justicia que nos toca es la misma para todos? De ese tema vamos a hablar hoy en Contragolpe. Nos presentamos comercialmente y volvemos en unos segundos. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Viví el verano a pleno en Termas de Río Hondo. Sol, playas, relax, actividades y noches a pura diversión. Descubrí la belleza natural de Termas de Río Hondo. Termas es vida. Gobierno de Santiago del Estero. Justicia. Uno de los principios de la justicia es que todos somos iguales ante la ley. ¿Será así? Nos acompaña Valeria Carreras esta noche, abogada. Valeria, buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Empecemos por no mentirnos, ¿no? Porque no somos iguales ante la ley. ¿Y por qué te digo esto? Porque así como está esa frase que dice, el dinero no hace la felicidad, pero ayuda, entonces acá también aplica. No somos iguales ante la ley porque si tenés dinero, estás mejor posicionado. Y te voy a dar ejemplos. Si tenés dinero, tenés acceso a peritos de parte, tenés acceso a un grupo de abogados de diversas materias, no al abogado formado generalmente, sino por el tema que necesites en ese momento. Claro. No tenés la desventaja de tener que esperar a un proceso o soportar sus tiempos, porque no tenés la necesidad del dinero inmediatamente. Tenés la espalda porque tenés el dinero de movida. Podés manejarte con mucha más libertad para proponer pruebas, porque no le temés al costo de esas pruebas. Entonces, en esos términos, como la frase de la felicidad que te estoy diciendo, sí, no hay igualdad ante la ley, en términos de recursos. Cuando llega el momento de un fallo, supongamos y que se da todo esto, que uno consigue sortear toda esa cantidad de años que lleva un proceso judicial, presentando a duras penas a algún perito que pueda aportar pruebas. ¿El fallo finalmente termina siendo el mismo o está condicionado por la posición social de la parte que busca justicia? Normalmente en un caso hay una parte que busca justicia y la otra busca evitarla. Claro, hay alguien que busca zafar de esto y hay alguien que necesita justicia. La justicia puede venir de modo como una compensación económica, una reparación, o con una sanción punitiva, que es que vaya presa la persona que acusamos. A tu pregunta yo te diría, te la contesto con un ejemplo. Y el ejemplo es, ¿de qué están llenas las cárceles? De gente sin medios, de gente pobre. Esa es la respuesta. Generalmente en el momento del fallo, la gente con más medios económicos y la gente tal vez con más vínculos, más contactos, sea la que más chances tiene de zafar o de obtener el resultado justicia esperado. Es muy embromado lo que digo. Sobre todo como abogada te replanteas un montón de cuestiones. Si esto es así, bueno, ¿cuál es la contrapartida? La contrapartida es que cuando vos abrazás una causa justa, que puede ser un divorcio en donde la víctima está peleando para terminar de la mejor manera, o puede ser una causa justa de un tema de un
que por una muerte por una negligencia. Hay muchísimos tópicos, hay muchísimas posibilidades. Sí, si vamos a temas económicos, en los juicios laborales también es un... Si vas por la víctima, si vas claro, por el más débil, y sobre todo si a la vez la víctima y el más débil son los que tienen la razón, que no muchas veces coinciden, ¿no? Entonces, la esperanza que quiero transmitir es que con mucho empeño y mucha perseverancia podés compensar todo aquello que te da del otro lado el dinero y los contactos o los vínculos políticos judiciales. ¿En qué cambia que un caso se vuelva mediático o permanezca en el anonimato? Mira, es muy importante. Antiguamente se decía que los jueces permanecían en una burbuja de ajenos y alejados de lo que era toda esta cuestión mediática, diarios, opinión pública. Sin embargo, te puedo asegurar que el juez va a buscar el auto al garage y le preguntan por un caso mediático. La esposa va a la peluquería y conversa sobre el caso mediático. La televisión está encendida en la casa del juez, en el bar en el que desayuna el juez o la jueza, y algo le llega. Le llega cómo está la opinión pública. Cuando la opinión pública está muy, muy, no solamente interesada, sino empática con un caso, es decir, necesitan también justicia la opinión pública, la sociedad, ahí es cuanto mayor presión sufren los jueces, porque le deben la respuesta a la sociedad. Claro, partimos de la base de que los jueces son seres subjetivos también, que más allá de ceñirse a lo que dice la ley y que, como suelen decir, hablan a través de sus fallos, finalmente son sujetos claro, pasibles de emociones. No solamente eso, esto es como cuando Aristóteles decía que el hombre es un animal político. Hay gente que dice yo soy apolítica. Eso es ser político. Decir que sos apolítico, decir que sos neutral, es una manera de decir qué tipo de política querés. O abrazás o optás. Bueno, el juez también, inconscientemente, va a tener una tendencia. Hoy voy a un ejemplo muy claro. Hay jueces que son proteccionistas, por ejemplo, de la vida animal. Para no meterme en un terreno escabroso como el aborto, voy a hablar de la vida animal. Obviamente que cuando le viene un caso en donde hay involucrado un animal, él no va a pensar en qué empatiza, pero inconscientemente va a tener una tendencia. ¿Se entiende? Claro, es sí. todo así, no lo podemos negar. Tampoco podemos tener de jueces robots, sin ningún tipo de sentimiento ni máquinas, porque necesitamos también la mirada humana. Contra esto que vos decís de la imparcialidad y de cómo actúa un juez, hay un programa, un proyecto ahora con la inteligencia artificial y demás, que en Estados Unidos están tratando de suplantar para dictar veredictos a lo que es los tribunales orales, los juicios orales, para que la gente se dé cuenta. Sí. Y están topándose con muchos inconvenientes. Porque claro, finalmente la máquina no reconoce en un testimonio cuándo habla realmente y cuándo no. Alguien me podrá decir, bueno, nosotros tampoco, pero el ejercicio profesional del ojo entrenado te permite advertir cuando un testimonio es falaz, es falso. Claro, hay una desconfianza que el ojo humano puede ver. Exacto. Y que la inteligencia artificial... no la detecta. Inteligencia artificial creada por el hombre. Creada por el hombre. Pero no te olvides que la inteligencia artificial de los testimoniales, por ejemplo, lo que analiza es lo que dijeron, no cómo lo dijeron. Y es muy importante, si yo a un testigo le pregunto, suponte, ¿usted vio cuando escapó fulano? Que diga sí, no, pero titubee, y luego arranque con una frase muy armada y muy directa, que esa es la estudiada. ¿Sí? Claro. La inteligencia artificial se va a quedar con la última frase, con la estudiada. ¿Y la inteligencia artificial es aplicable en casos en los cuales los datos son más concretos? Por ejemplo, un caso de corrupción. Quiero traer a colación algo que dijo la expresidenta y exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que le sugirió al presidente Milei que en todo caso hiciese uso de la inteligencia artificial y sus contactos con Elon Musk para ponerla en práctica, un poco chicaneándolo. ¿Vos sabés por qué lo hizo? Porque el equipo de Cristina Fernández, de Kirchner o ella... Que sabemos que ahí sí hay recursos como para hacer una defensa pero importante. Fíjate que ahí no sirvieron.
Pero ahí no entra a jugar la política, Sí, la total. necesidad Ahí política. entra, acá teníamos el poder del dinero y habíamos dicho, y la gente que tiene contactos políticos judiciales. Pero fíjate, ella le dio la sentencia a la inteligencia artificial. Y entonces hay un programa de inteligencia artificial que te hace un resumen y conclusiones de fallos. Eso es para poder no tener que leerte tanta jurisprudencia y tener extractos. Bueno, una de las cuestiones que analizó la inteligencia artificial, inobjetable, no tiene ideología. No, Claro. no hay ideología. No hay como, digamos, hay un Clarín de la inteligencia artificial o hay un página 12 de la inteligencia artificial. No. Y una de las cosas que dijo es que no tenía prueba y que se trataba de un fallo político, no jurídico. Y eso es muy llamativo. Cuando lo ves, te deja, porque vos decís, ay, ya acá no hay nada, no hay cargada ideología en absoluto. Después, la otra prueba que se hace es generalmente con la inteligencia artificial, que todos nos tentamos de hacerla, es preguntarle quién es fulano de tal. Ajá. Y entonces uno a veces se puede ver reflejado ahí. Yo hice la prueba de quién era la abogada Valeria Carreras y me llamó la atención cómo en segundos, porque no llegaron a 5 segundos, puso 5 cosas que yo había hecho. Digo, ¡ah! Y con una descripción personal y jurídica, digo, uy, voy a tener que empezar a creer un poco en esto, que es un microprocesador de información, porque básicamente la inteligencia artificial es eso. Es la gran diferencia que tiene con nosotros, que nosotros a los datos le podemos dar otro sentido, ¿se entiende? Un sentido, Claro. no los repetimos, ¿sí? No, además están atravesados por la experiencia personal, Claro. en ese caso, cosa que la inteligencia artificial no hace. Si se aplicara la inteligencia artificial a la justicia, ¿se acelerarían los procesos judiciales o algunos procesos judiciales que sí podrían acelerarse? Yo me imagino que sí en este aspecto y hasta un cierto punto. Hace 8 años se implementó en el territorio nacional la digitalización de lo que eran los expedientes. Ustedes cuando hablamos de expedientes de juzgados se acuerdan de carpetas con pilas de papeles, atestados los archivos de expedientes. Yo me acuerdo de sótanos inundados, Lleno, con expedientes total, edificios con destruidos. peligro de derrumbe por el peso del papel. Totalmente, sí, sí. Bueno, y ahora esto, desde hace 8 años que se implementó la digitalización, ya no va más uno con el escrito y le ponen un sello en el juzgado. Se manda por mail, ellos lo reciben por mail, nadie lo imprime. Y eso finalmente, que hubo mucha resistencia hace 8 años, finalmente ingresó cuando fue la pandemia y todos nos abrazamos de esa tecnología y fue mucho más liviano el trabajo y más rápido. Porque vos fíjate que estás a un clic de distancia con el juzgado del caso de tu cliente y no tenés que irte hasta. A mí me abrió la puerta de poder litigar en el interior. Y no me implicaba el viaje ni el cobro de los viáticos, el viaje, el hotel. Si tengo que ir, voy una vez puntualmente por algo, una audiencia, un allanamiento, una pericia, pero no tengo que ir todas las semanas a ver el expediente o a hablar o a presentar un escrito. La verdad que a la inteligencia aplicada en toda la parte burocrática yo la acepto, pero no para tomar las decisiones. Claro, hablamos de este tema, ¿no? Y yo pienso que si nos está escuchando algún jubilado, alguna persona que hace años que está esperando una sentencia judicial, debe decir, me están hablando de inteligencia artificial y yo necesito cobrar esos 2 mangos ahora porque después no tengo tiempo para gastarlos. Claro, vida. Eso es Cuando tiene vida, ¿no? vida para gastarlos. Vos sabés que una de lamentablemente. las cuestiones más crueles es, en todos los gobiernos, que en esto quiero ser honesta brutalmente, han jugado, en vez de con la doctrina, en vez de con leyes, en vez de con jurisprudencia, han jugado la carta del tiempo. Entonces le van a pagar a menos personas porque si estiran el tiempo convenientemente, va a haber menos gente que llegue a las sentencias. Por eso es tan perverso, ¿sí? En todos los gobiernos, como te digo. Esa persona que está mirando, ese jubilado, tiene que saber que si no hace su trámite de ajuste, si no lo continúan sus herederos, entonces se está generando que cada vez la vara se corra más en contra de ellos. Porque si tienen una avalancha de reclamos, Claro. cosa que no hay, siempre dicen, hay tantos juicios, sí, pero no hay en la cantidad y proporción de jubilados que hay. Entonces las cosas tendrían otro color y alguien pondría un freno. Claro, bueno, ahí volvemos a la pregunta del inicio y es si la justicia es la misma o es igual para todos. Te propongo que hagamos un corte y en un momento retomamos este tema y vemos en qué estado está la justicia en general en el país, porque una cosa es la ciudad de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires, pero la Argentina es muy grande
y en todos lados la justicia tiene presencia o debería tenerla. Enseguida volvemos con más Contragolpe. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Viví el verano a pleno en Termas de Río Hondo. Sol, playas, relax, actividades y noches a pura diversión. Descubrí la belleza natural de Termas de Río Hondo. Termas es vida. Gobierno de Santiago del Estero. Bueno, justicia es el tema que nos ocupa hoy en Contragolpe. Valeria, ¿la justicia es independiente del poder político? ¿Hay manera de despegarla de la ideología política? Mira, hay fueros y fueros. Yo creo que los fueros civiles, los fueros de familia, el fuero comercial, esos fueros todavía están sin estar cooptados por el poder político, empapados, emparentados, tal vez manipulados. Sin embargo, hay fueros como, por ejemplo, el fuero federal, que es el famoso de Comodoro Pi, para que la gente nos entienda, que sí, está totalmente empalagado con el poder político mutuamente, se retroalimentan. Siento que los dos creen que se necesitan y entonces caminan a un mismo paso, pero con una tendencia. Lo quiero situar fuera del país para que no parezca que esto es partidario, ¿no? Acá sabemos cuál es el sesgo de la justicia federal de Comodoro Pi, que siempre está emparentada con los gobiernos de derecha. Macri, ahora Milei, en menor medida, debo decir, en menor medida. Pero nunca se pudo producir esa justicia independiente como parte de los tres poderes que fundan nuestra república: legislativo, ejecutivo y judicial. En México tienen el mismo problema, tenían el mismo problema de tener emparentada la justicia con el poder acérrimo de la derecha, de las derechas de México. Y bueno, encararon una reforma judicial muy, muy profunda que convulsionó a todos. Imagínate que se han reportado los casos, hicieron el estudio de cómo son hereditarios los jueces, es decir, el rol de juez es hereditario porque en funciones ya van nombrando a sus parientes, entonces ya se garantizan la chance que cuando ellos no estén van a acceder al mismo rol, al mismo puesto, no ese juzgado, pero sí otro. Esto es algo que se da mucho, la familia, en vez de familia, la familia judicial acá en Argentina, pero en el caso de ellos es superlativo. Es muchísimo más marcadamente, porque ahí entran amantes, cuñados, parientes colaterales. Es una barbaridad, un escándalo. En ciudades muy pequeñas incluso tienen todo un familión político y familia directa en México, reitero. Y acá en la Argentina, yendo a tu pregunta de si estaba manejada por la política, ya te contesté, pero vos hablaste antes de ir al corte, del territorio nacional, de los juzgados que están fuera de acá del meollo capital federal y la provincia de Buenos Aires. Donde parece que toda la vida y la acción transcurre exclusivamente aquí. Acá. Sin embargo, yo tengo muchísima esperanza y muchos ejemplos en los tribunales del interior. Vamos a darle un ejemplo puntual a la audiencia. Cuando fue el tema de el aumento exorbitante de prepagas, los primeros amparos que salieron todos del interior del país, de distintas provincias. Cuando fue el aumento indiscriminado de tarifas de servicios eléctricos y de gas, las primeras sentencias a favor del consumidor fueron de
el interior. Yo creo que porque no se sienten tan comprometidos con estos megapoderes, mega empresas Claro. que hacen lobby y que también hay algún tipo de connivencia, de relaciones riesgosas. Claro, y lo bueno de tener una justicia globalizada es que esos fallos, aunque sean en un pequeño pueblo de alguna provincia, sientan una jurisprudencia que puede ser tomada por la justicia. Sí, en este año en el caso de las prepagas fue un efecto espejo que se replicó y se iban dando siempre en el interior. Costó mucho más en la capital federal, pero finalmente lo hicieron. Y lo mismo que digo de los jubilados, al haber habido una avalancha de amparos, se generó la reacción del gobierno. Y también del Poder Judicial, porque el Poder Judicial decía, paren esto porque no lo podemos manejar. Fue muy parecido a cuando fue el Corralito. ¿Se acuerdan del Corralito? Que hubo como un diluvio de amparos para rescatar el dinero. Bueno, ahí hubo respuesta también porque sucedió eso. Claro. ¿Qué cosas debería cambiar a nivel judicial para poder tener una justicia no perfecta, porque la perfección lamentablemente no existe? Los seres humanos no somos perfectos, la justicia no tendría por qué serlo, pero sí el ideal de justicia, algo parecido a esa justicia para todos. Yo creo que el tiempo. ¿Por qué el tiempo? Acortar los tiempos, abreviar los plazos, ponerle plazos a las partes, como nosotros cuando somos impulsores de una causa o estamos llamados a una causa, convocados. Nosotros sí, los particulares, tenemos plazos. Llega un escrito, tenemos 5 días para presentar la respuesta y así. En cambio, la justicia no tiene plazos en todos los pasos de un proceso. Si se le pusieran plazos que se cumplan, entonces la justicia llegaría en término, porque la justicia que llega tarde ya es la primera injusticia. Más allá del fallo que te llegue, llegó tarde, ¿sí? No se puede pensar en una justicia 21 años después del hecho. Claro. No es justicia. Ya la persona cuando le llega la justicia es otra. Nosotros cambiamos con el tiempo, ¿no es cierto? Imagínate cuando te llega un fallo de un hecho que te ocurrió hace tanto. ¿Y ahora qué hago con esto? Además, el agotamiento que esa espera representa. No me refiero al agotamiento económico, sino al agotamiento moral, físico. Doctora, ¿qué novedad? Doctora, ¿qué dijeron? Hay una novedad en la televisión. Esto me afecta a mí. Este proyecto de ley va a cambiar lo que le van a hacer al acusado. Siempre están en ascuas. Y eso no está bueno porque, como en las relaciones, como en los conflictos, hay que ponerle un inicio y un final. Porque si no, siempre estás estirando algo y estás en un estado de ansiedad, de zozobra, de angustia. Para las dos partes, tanto el requerido, el que es acusado o demandado, como el que está esperando justicia. No, totalmente. Bueno, gran parte de lo que serían reformas judiciales o demás deberían pasar por el Poder Legislativo para poder tener representación, para poder ponerse en práctica. Esta semana finalmente se cayó, no se pudo tratar por falta de quórum, la ficha limpia, la famosa ficha limpia. ¿A quién le conviene la ficha limpia? En este estado teniendo en cuenta que apunta a lo que son administración pública, ¿no? Sí, pero en este estado de cómo está la justicia no es conveniente una ley de esas. Y te voy a decir por qué. Estamos atravesando un momento en donde la justicia está siendo severamente cuestionada por hechos de público y notorio. ¿Qué es ficha limpia? Ficha limpia es impedir, una ley que pretende impedir que una persona se postule para un cargo político si tiene 2 sentencias, ¿sí? La primera y la segunda confirmatoria, en casos de corrupción, ¿sí? 2 sentencias firmes. Yo digo que esto es muy peligroso en este contexto porque estamos siendo testigos de, por lo menos, fallos persecutorios políticamente. Entonces, si yo estoy convencido que estamos en un momento en que la justicia de Comodoro Pi, como dijimos antes, no goza de la mejor reputación, tiene muchísimos cuestionamientos, desde jueces que jugaban al pádel con un expresidente mientras era presidente, jueces que concurren a la quinta de un expresidente mientras era presidente a jugar al fútbol, jueces que son invitados a los casamientos del operador político de un expresidente. Entonces, todo eso va en contra de lo que son los elementos que te da confianza a la justicia. Entonces, cuando a eso le sumás fallos que tienen connotación de persecución política, no es bueno porque entonces vos pondrías un instrumento, una ley, y del otro lado tengo las herramientas para armar causas y hacer que un opositor tenga rápidamente inhabilitada la posibilidad de
acceder a un cargo público. De aprobarse, supongamos, ¿se puede recurrir a la justicia para invalidarlo, para anularlo? Mira, de aprobarse aplicaría de hoy a futuro, no de hoy para atrás, de hoy para adelante, desde el momento que se pruebe para adelante. Y yo creo que sí, que va a caerse la validez, porque si lo quieren hacer operativo hacia atrás, no van a poder. Y porque no se le puede negar un principio constitucional, como es el de participar políticamente, como es el de ser inocente hasta que se demuestre lo contrario, con sentencia firme y juicio justo a una persona. Y lo digo para cualquier miembro del arco político argentino, porque no nos olvidemos que dentro de los espacios políticos hay internas, y quien maneja el poder va a poder también destruir a su contendiente dentro de su partido, de su esquema político. Esto lo digo para que se den cuenta que están todos expuestos a que alguien arme un rompecabezas con una causa, logre sentencia en primera instancia, en segunda, y te deja fuera de la carrera. Para decirlo, cuando apareció este proyecto de ficha limpia, lo primero que se pensó fue en que Cristina Fernández de Kirchner no pudiese ser candidata, teniendo en cuenta que ella sí tiene dos sentencias firmes. Lo que aclararon fue que el proyecto es anterior a esto. Sí, que el objetivo es, yo digo que es un proyecto a medida. Lo que quieren es dejar en el camino a la expresidenta. Esto no hay ninguna duda. Solamente falta que realmente es una persecución tan evidente que falta quemarla en la plaza. Mirá. Yo creo que igual si faltó quórum cuando estaban casi a punto de tenerlo, es porque algo pasaba ahí que creo que fue en defensa propia. A muchos más no les interesa. Exacto, fue en defensa propia por lo que te digo. Propios y ajenos. Fue en defensa propia. ¿Y por qué? Porque esto puede afectar a cualquiera. Vos podés ser el enemigo o el opositor molesto de alguien en cualquier momento y no te puedes exponer a eso. Valeria, nos quedan infinidad de temas para tratar, nos están marcando que nos tenemos que ir, pero bueno, sabes que las puertas del programa están abiertas y seguiremos hablando de justicia y trataremos de que algún día la justicia sea igual para todos, al menos más o menos parecida para todos, y más rápida y más eficiente. Muchas gracias. Enseguida cerramos nuestro contragolpe de hoy. Bueno, ¿qué tema el de la justicia? Interesante, porque todos en algún momento necesitamos o necesitaremos de ella. Y lo ideal sí es que sea justa para todos y que sea rápida y que llegue siempre a tiempo. Y en esta costumbre que tengo de cerrar leyendo algo relacionado con el tema, elegí una frase de Montesquieu de finales del siglo XVII y principios del XVIII, uno de los impulsores y padre de la división de poderes, que dice que una cosa no es justa por el hecho de ser ley, debe ser ley porque es justa. Ojalá algún día en la Argentina y en el mundo haya justicia para todos. Muchas gracias por acompañarnos en Contragolpe, nos volvemos a ver próximamente.